Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Alexander Hurtado, estudiante y programador de Vue.js y Firebase Bootstrap, y continúo estudiando, para no decir más. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este video? En este video queremos renderizar unas listas como esta que están viendo aquí y que nos diga usuario 0, que como en el video pasado les dije que llenaran en su base de datos unos datos ficticios, inventados, o si quieren hacerlos realidad los hacen, eso es problema de ustedes. Entonces, queremos que cuando cliquemos aquí en usuario 4 hagamos esto, nos renderice ese usuario en otra vista. Como ven, estoy en una vista completamente diferente. Aquí estoy en el link raíz, en la raíz, pero si cliqué en el 0 no renderiza el usuario 0, y esto es completamente funcional. Miren, si yo cambio, en vez de 0 pongo 99 y vuelvo acá, aquí está usuario 99. Vamos a dejarlo en 0 porque si no me confunden a mí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya esto lo tengo listo. Ya esto está listo, con una serie de errores que se cometen en el camino, y eso es lo que yo vengo a explicar. Los errores que no debes cometer, cómo lo debes hacer. Entonces, nos vamos al store. Recuerden que store y router lo tengo en una carpeta completamente diferente porque son archivos JS que tienen mucha información, y mucha información se debe manejar aislados de todo para que nada se confunda. Es una buena práctica, háganlo, y siempre estaremos trabajando con Vuex, con store. Entonces, si ven, este código es muy pequeño para lo que hace, porque lo que hace es pequeño. Entonces le decimos, tenemos en state tenemos tres variables. La primera, datos lista. Si ven aquí tenemos un getters, tenemos dos, el perfil y la lista, pero vayamos paso por paso. Vamos a comentar lo que va después, y lo que va primero lo dejamos para lo que va primero. Entonces le decimos que cuando cuando este esté completamente cargado, cuando se inicializa, que nos haga una petición a Firebase. ¿Y cómo? Con este getters que ustedes ven aquí. Y como saben ustedes, los getters es como una computers property, pero en Vuex se llama getters. Entonces le decimos que siempre se esté revaluando, o si quieren ustedes hacen solo una sola petición marcándola aquí. En vez de on le ponen 11. Entonces yo lo dejaré en ons porque le estaré cambiando, lo veremos más adelante por qué y por qué. Una vez que esa petición se encuentra lista, lo guardamos en datos lista. ¿Y por qué le llamamos datos lista? Porque es una lista la que nos trae una lista de objetos que vamos a estar utilizando. Entonces tenemos el archivo rutas, que hemos declarado dos rutas porque necesitamos son dos, una base, una principal, qué sé yo, la que pones localhost y ya, por ejemplo. Pero imagínate que tienes un dominio, pones tu dominio.com y te aparece esa de renderizado por defecto. Entonces quieres también tener una de usuario porque quieres averiguarle la vida a un usuario también que tienes en tu base de datos. Entonces eso lo tengo yo en los views, que son las vistas. Recuerden que los componentes y las vistas son completamente diferentes. Las vistas son las que se renderizan aquí y definimos en router.js, y los componentes son los que están dentro de esas vistas que tenemos aquí. Por ejemplo, en lista de usuario, si recuerdan, esta es componente lista. Aquí renderizamos las listas. Y en el ver usuario, que es la otra vista, que es /tudominio.com/usuario, renderiza el usuario que vamos a ver. Como por ejemplo, si yo clico aquí, quiero que
me renderiza el usuario. Ahorita nos sale error y nos lanza error simplemente porque hemos comentado las variables que vamos a estar diciendo en el video. Volvemos a este documento, entonces le decimos que esta vista tiene un componente dentro que es lista, o sea, es una lista la que vamos a renderizar. ¿Y qué tiene esa lista? El componente lista. Básicamente, recuerdan que en Store tenemos esa lista de objetos y la guardamos en datos lista. Entonces, aquí, básicamente, miren y fíjense aquí que si yo defino que en el dato, recuerden que los componentes, el data es una función que retorna un valor, ¿entienden, no? Me imagino yo que se recuerden eso. Entonces, si yo defino datos como un valor principal de ese componente y le inyecto, accedo a Store, al estado y accedo a esta variable que tiene esa lista de documentos, ¿qué va a hacer? Datos supuestamente debería cargarse de esa información y pasaría datos a ser el que también obtiene esa lista de objetos, esa lista de datos en esa variable y esa variable la renderizamos con un before, la lista, el index ¿para qué? El index es básicamente esta ID. Fíjense que estas IDs son completamente diferentes. Entonces, pero ¿por qué renderizo una ComputeProperty en vez de esta variable? Si yo comento esta variable, y aquí es donde el error de mucho, y pongo en vez de que me comente la variable, que me comente entonces los datos. Entonces, recargamos la página y no nos carga completamente nada. ¿Por qué? Porque, ya les explico, porque datos, si se fijan, datos lista, por un momento es falso. ¿Por qué? Porque aunque le estamos diciendo que haga la petición y se guarde en datos lista y se inyecten datos y la renderizamos con before, este sigue siendo falso por un instante y cuando se crea, toma ese valor de falso, no se renderiza absolutamente nada. ¿Entienden? Nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos borrar esta variable y crearla, inyectarla en una ComputeProperty que va a retornar un objeto. Entonces, ese objeto llamado X, esa variable llamada X, se va a inyectar esa lista de objetos que está en el estado de Vuex. ¿Por qué nos conviene mejor una ComputeProperty? Porque cada vez que, si por ejemplo este datos lista es falso y de repente cambió para true o para un objeto, recuerden que una ComputeProperty se reevalúa cada vez que el estado cambia, cambia la fuente de verdad, o sea, si cambia aquí también y se reevalúa esa opción, esa cosa, pero no basta con poner la ComputeProperty porque estamos retornando un objeto, el objeto X, y adentro de X está ese valor. Entonces ponemos punto X, recuerden, punto X. No le vaya a dar ese error porque yo desperdicié mucho tiempo tratando de hallar ese error y aquí es donde se equivocan muchos y pierden la cabeza, pierden la concentración e incluso hasta a veces se acuestan y ya lo resuelvo mañana y así no es el caso. Necesitamos que por medio de un clic, porque si ustedes ven, yo doy clic en ver usuario y me lleva al usuario. Entonces, para poder dar el clic necesito el index. Recuerden que estos son puros objetos, lo que tiene lista. Aquí detrás de usuario 1 están todos los objetos y yo puedo decir que se aprovechen de eso. Pero imagínate que no tienes objetos, que tiene, qué sé yo, una lista de amigos y que nada más tienen la ID de ese amigo. Por ejemplo, tienen la ID de Juan, la ID de Pedro, pero no tiene los objetos así como los tenemos nosotros aquí, que si vemos aquí en la consola, hacemos clic
y tenemos la ID, y si hacemos en ver más, tenemos la ciudad, ajá, tenemos toda la información. Pero imagínate que por XY de tu proyecto tienes tú nada más, en vez de poner, inyectarle, cuando agregas un amigo, inyectarte toda esa información, nada más tienes la ID. La ID. Entonces, necesitas hacer uso de esa ID y pedir una petición a Firebase. Por medio de esa ID se la pasamos aquí en el click. Entonces le decimos que declaramos un método, una función que lleva por parámetro esa ID. Entonces cambiamos de ruta a usuario. Una vez que cliquemos aquí nos va a llevar a usuario como está aquí en el link principal. Entonces nos lleva a usuario y también inyecta ese mutation que se llama ver usuario ID. Que si ustedes ven aquí en mutation, hay una mutation que se llama ver usuario ID y recibe como parámetro principal el estado, pero como también le estamos pasando la ID, aquí también le recibe esa ID y hace uso de esa ID y le inyecta en perfil, que ahora lo vamos a habilitar porque ya vamos por esa parte. Entonces lo inyecta en perfil y perfil ya no tiene el valor de falso, sino que tiene el valor de esa ID que se va a pedir a Firebase. ¿Y cómo se pide el valor de esa ID a Firebase? Como después que estamos aquí en esta ruta, que no nos muestra nada porque no tenemos nada, pero cómo mostramos aquí el valor de ese usuario, el valor de esa ID. Entonces, lo que tenemos que crear esa Compute Property, recuerda que aquí se llaman getters y recuerda que esta se reevalúa cada vez que esa variable cambia. Entonces, como cambió, se va a reevaluar este getters. Entonces decimos que para que no esté pidiendo peticiones Firebase, entonces le decimos sí, el estado, accedemos al estado y le decimos si perfil es igual a false, entonces muéstrame un console.log o ustedes, qué sé yo, pueden poner ahí que se muestre un GIF de cargando, de que no se muestre nada, que si no es falso, entonces quiere decir que tiene el valor de una ID. ¿Entienden? Si no es falso, tiene el valor de una ID porque el valor principal fue falso. Si esta tiene el valor de una ID, entonces quiero que vayas a database en la raíz. Recuerden, raíz. Entonces, quiero que vayas a esa ID que tiene el valor del perfil y me traigas una respuesta. ¿Entiendes? Si esa respuesta es diferente a nulo, quiere decir que esa respuesta viene con información. Entonces, si viene con información, quiero inyectarla en recibir datos del perfil, que ahora la vamos a descomentar aquí. Vamos a habilitarla porque ya vamos por ahí. Quiero que vayas y le inyectes ese valor a ese variable que tenemos en el estado que se llama recibir dato perfil. Hacemos un console.log y si esa variable es nula, quiere decir que no trae nada, no existe en la base de datos Firebase. Entonces, ¿cómo ahora mostramos que ya tenemos el valor, ya tenemos esa respuesta de Firebase? ¿Sirve o no sirve si ese usuario existe o no existe? La recogemos en usuarios, porque acuérdate que nos movimos a usuario y fíjate que nos está renderizando un nombre, pero nombre de quién, si no hemos hecho nada. Entonces, ese usuario tiene un componente usuario que aquí está. Entonces, ¿qué decimos? Acuérdate, lo volvemos a hacer aquí. Compute Property. Tienes que decirle, igual que en la lista, decirle que datos X va a retornar X, pero con el valor de datos del perfil, que es la petición que hicimos en store.js, que en este caso es Vuex. Cargamos el usuario. ¿Y cómo cargamos el usuario? Ponemos dato x.x, ¿entiende? Punto nombre, accedemos al nombre.
Ya me imagino que ya hasta ahí ya ustedes tienen claro qué hacer, qué no hacer, y espero que me haya quedado claro en esto, porque son muchos minutos tratando de acomodarles el error que ustedes pueden tener más adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de este video? Ahora, imagínate que cargas un usuario, aquí cargas el usuario, pero imagínate que copias ese usuario, te vas a Facebook o a YouTube o qué sé yo, a X cosa, te voy a pasar el link de un amigo. Entonces, cuando ese usuario vaya a ver ese link, no va a ver absolutamente nada, porque esa ruta de ese link no es dinámicas. Estamos hablando de rutas dinámicas porque estamos cambiando de ruta dinámicamente y en ellas estamos cargando. O sea, no estamos cambiando de ruta mediante un link. No lo estamos cambiando de ruta mediante un link. Estamos haciéndolo mediante una función y ya eso es dinámico. Ahora, quiero que cada vez que tú pongas un usuario aquí, pero en vez de pasarle esta ID por medio de un método, quiero que la copies, qué sé yo, y se la pases por medio de este link y que ese link te cargue un usuario nuevo. Eso lo veremos en el próximo video de esta sección.